Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Se me escucha? Sí, profesor. Sí, profesor, Gracias. se escucha. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, espero que se encuentren todos bien. Espero que estén estudiando, que es, digamos, lo más relevante en este momento para ustedes. Y bueno, estén listos para iniciar nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a desarrollar la semana número 6. Vamos a compartir pantalla, ¿sí, jóvenes? Mm. Me avisan si se observa mi pantalla. Me avisan para poder iniciar, ¿ya? Sí, está bien, profesor. Ya, listo, excelente. Muy bien. Listo, chicos. A ver, el día de hoy, en esta semana número 6 en geografía, vamos a desarrollar el tema de la hidrografía. ¿Recuerdan ustedes que en la semana número 1, sí? Aunque, ¿verdad? Ustedes inician la semana 2, ¿verdad? Pero bueno, les comento que en la semana 1 hice explicación general de todos los temas que vamos a desarrollar durante el semestre e hice una relación de cómo estos temas no son parte del estudio del curso de geografía. Y en ese sentido mencioné que la Tierra pues está estructurada o dividida en tres grandes estructuras que vendrían a ser la geósfera, la hidrosfera y la atmósfera. Hasta la semana pasada nosotros hemos desarrollado en la semana 3, 4 y 5 temas relacionados a la geósfera, ¿sí? Y claro, que no hemos hablado de la geósfera como tal, no hemos hablado de toda la geósfera, ya que la geografía es una disciplina distinta a la geósfera, pero el cual se relaciona. Nosotros cuando hemos hablado de la geósfera, nos hemos, eh, digamos, eh, nos hemos inclinado hacia una parte de la geósfera. Habíamos nosotros hablado de la geodinámica. ¿Qué es la geodinámica? Son los movimientos que se presentan en la Tierra. En la Tierra se presentan movimientos de manera natural, tanto dentro de la Tierra, y justamente entra aquí a tallar el tema de la geósfera, ya que estos movimientos de la geodinámica interna que se presentan dentro de la Tierra se van a presentar en la parte de la capa superior de la geósfera, o sea, en la parte de la corteza y manto superior, como ya lo hemos visto en las clases anteriores, y también en la superficie terrestre, pero en la superficie terrestre tenemos relieves que se van a formar producto de la geodinámica interna y movimientos de la superficie terrestre que están relacionados con la geodinámica externa van a ser los encargados de ambos generar pues la forma que nosotros conocemos sobre la superficie terrestre. Esa forma lo estudia la geomorfología, vendría a ser pues las diferentes estructuras o los diferentes paisajes que nosotros podemos ver alrededor nuestro. Entonces, eso es con relación a la geósfera, ¿sí? Pero muy aparte de esta geósfera, otra gran estructura de la Tierra vendría a ser la hidrosfera, ¿ya? ¿Qué es hidro? Agua. Esfera, pues es la Tierra. Cuando hablamos de la hidrosfera, estamos haciendo referencia a todas las aguas que encontramos en la Tierra, ¿sí? Y esa sería la otra gran estructura que conforma el planeta. Profesor, y usted dijo tres. ¿Cuál es esa tercera estructura que conforma la Tierra? Bueno, eso sería la atmósfera. Entonces nosotros tenemos geósfera,
hidrósfera y la atmósfera, que vendría a ser la gran capa de gases que rodea todo el planeta. Y sobre la atmósfera vamos a hablar nosotros en las próximas 2 semanas. Semana 7, semana 8. Ahí vamos a hablar sobre la atmósfera. ¿Está claro? Entonces, con relación a la hidrósfera, con relación a las aguas que encontramos en la Tierra, hay una disciplina que se va a encargar de estudiar a estas aguas que encontramos en la Tierra. O en otras palabras, hay una disciplina que se va a encargar de estudiar la hidrósfera. Esa disciplina se llama hidrografía, hidroaguagrafía, descripción. Descripción o estudio de las aguas. ¿De qué aguas? Las aguas que encontramos en la Tierra, o sea, las aguas de la hidrósfera. ¿Me dejo entender? Y justamente aquí está lo que estoy mencionando. La hidrografía es la disciplina, la ciencia que describe todas las aguas existentes sobre la superficie terrestre, o sea, sobre la tierra, sobre el continente, tanto los ríos, lagos, presas, ¿sí? Como también las aguas, pues, de los mares, los océanos. ¿Qué es lo que va a describir? ¿Sí? ¿Qué va a describir con relación a estas aguas que existen en la tierra? Su localización, sus características fisiográficas, régimen, aprovechamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta hidrografía es la ciencia que estudia la hidrósfera. ¿Y qué es la hidrósfera? Son todas las aguas que encontramos en la Tierra. Y en la Tierra encontramos agua en 2 lugares. Encontramos agua en la parte de los océanos, el cual conforma pues el 97% de la hidrósfera, o sea, del 100% de agua que hay en el planeta, el 97% está en los océanos, ¿sí? Por otro lado, tenemos agua en los continentes, ¿ya? Y esa agua que está en los continentes sería un 3%. Por lo tanto, tenemos el 100% de aguas existentes en la Tierra. Listo, muy bien. Ahora, estas aguas que encontramos en los océanos son aguas saladas, que lo encontramos en, digamos, mayores cantidades. Casi el 100% de agua de la hidrósfera está en los océanos. ¿Sí? ¿Y cuántos océanos tenemos? 5. ¿Cuál es el más grande? Océano Atlántico. Luego Pacífico. Luego Índico. Luego Ártico y Antártico. Ahí están los 5. 5 continentes, perdón, 5 océanos que contienen el 97% de agua que tenemos en el planeta. El 3% restante es agua dulce, agua que encontramos en la parte continental, pero también encontramos agua dulce en los casquetes polares. Este 3% de hidrósfera, que vendría a ser nuestro 100% de agua dulce, un 69% de esa agua dulce está en las zonas polares, los casquetes polares. Pero también otra parte de esta agua está en los glaciares, en las partes altas de las cordilleras, de las diferentes cordilleras que hay en la Tierra, en el planeta, ¿sí? Estas son conocidas también como aguas criogénicas, porque son aguas dulces que están en estado sólido. Por eso son conocidas como aguas criogénicas, ¿ya? Criogénicas, ahí está, listo. Por otro lado, tenemos un 30% de agua dulce que están en los mantos freáticos o napa freática.
Estas son conocidas como agua subterránea, subterránea. ¿Está claro? Agua subterránea, 30%. Ese es el cenote Quequén. Está en México. Luego tenemos, ¿cuánto faltaría? 69% y 30%. Tenemos un total de 99%. Faltaría solamente un 1% de agua dulce. Ese 1% serían las aguas de los lagos, ríos y el vapor de agua. ¿Sí? Las aguas de los lagos son conocidas como aguas lénticas, lénticas. Las aguas de los ríos son conocidas como aguas lóticas. ¿Ya? Mayormente, las personas utilizamos agua ¿de dónde? De los ríos. Pero el De agua de los los ríos. ríos, claro, muy bien. Ahora, ¿usamos el 100% de agua de los ríos? No. No, pues, muy bien. Mucha agua de los ríos se va ¿a dónde? Al mar, al océano, se pierde. Pero con esto te das cuenta de algo, que ni siquiera el ser humano, para realizar sus diversas actividades e incluso para consumir agua, ni siquiera usamos el 1% de agua dulce. Ni siquiera, porque mira, es un 1% entre agua de los ríos y lagos. Ni siquiera el 1%. Y ni siquiera todo el agua de los ríos, porque ya hemos mencionado que mucha agua de los ríos se pierde en los océanos. Por lo tanto, consumimos poquísima agua dulce. Ahora, ojo, Profesor, esto es ni siquiera el 1% del 100% de agua dulce, pero ese 100% de agua dulce vendría a ser solamente el 3% de la hidrosfera. O sea, estamos hablando de poquísima agua, ¿ya? Poquísima agua que hay en los ríos, el cual es la que consumimos, y solamente una partecita, porque el resto de ellos se pierde en el océano. ¿Sí? Hasta profesor, ahí. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Sí, escucho. entonces, ¿por qué hay escasez en varias partes del país de agua? ¿Por qué hay escasez de agua en varias partes del país? Una respuesta inmediata es que si bien tenemos ríos, ¿ya? El gobierno no genera centrales de procesamiento de agua y el poblador andino utiliza el agua ¿de dónde? Directamente del río. Nosotros usamos el agua del río de manera directa, el agua del río Rima, del río Chillón, del río Lurín, ¿no? ¿Verdad? Estas aguas, por ejemplo, en el río Rima, las aguas de este río, ¿hacia dónde van? Hacia la Tarjea, Sedapal. Lo procesa, lo trata, y luego van a las diferentes tuberías que están por todo Lima, y el agüita sale por nuestro caño, agua potable, ¿cierto? En la sierra no hay pues Sedapal en todas partes. Hay muchos lugares en donde el agua no es procesada, tratada, y el poblador andino consume el agua del río de manera directa. ¿Está claro? Entonces, eso es una razón que genera escasez. Profesor, pero entonces, si utiliza el agua de los ríos, ¿lo puede hervir? Por supuesto, y eso es lo que hace mucha gente de la región andina y amazónica. Pero hay otro problema adicional, que muy aparte que el Estado no llegue a estas regiones andinas, ¿no? Para poder tratar el agua, tenemos la actividad minera. Muchas minerías realizan su actividad y ustedes saben que para poder extraer el mineral utilizan agua y esa agua luego queda contaminada. Esa agua es conocido como relave minero. Esa agua debe ser procesada. Sin embargo, hay muchos casos en donde mineras informales vierten esa agua contaminada, ese relave minero lo vierte hacia el río.
Y si el ser humano consume el agua del río de manera directa, ahora tener agua con relaje minero es imposible consumirlo. Imposible. Claro, o sea, se puede consumir, sí, pero te vas a morir. Entonces, esa es otra razón. Y el gobierno también muchas veces no cumple su función de sancionar o cerrar esas mineras que contaminan el medio ambiente. ¿Sí? Otra razón. Otra más es que en algunos lugares hay ríos que en tiempo de estiaje, y ahorita vamos a ver qué cosa es el estiaje, es la disminución del volumen del caudal del río, en tiempo de estiaje se reduce un montón el agua del río, de tal manera que casi llega al punto de secarse. El río Rima, por ejemplo, valga la redundancia, es un ejemplo notorio. En invierno, tú vas al río Rima, ¿cómo está el agua del río Rima? A las justas hay agua, tú puedes cruzar el río caminando, no pasa nada. Pero a ver, cruce en febrero, marzo, ¿cómo está el caudal del agua del río? Elevado, ¿verdad? ¿Eso se debe a qué? A las lluvias de verano en la sierra. Generan el aumento del caudal del río. Entonces, en el caso del Riema, sabemos que en invierno el caudal del río disminuye bastante. Y Sedapal necesita bastante agua para abastecer a todo el Lima. Es por eso que al río Rímac le han hecho dos transvases de Marcapomacocha y Huascacocha. Son dos trasvases ¿qué cosa es un trasvase? Es trasladar el agua de otro río que tenga mayor caudal a través de tuberías y llevarlo hacia el río Rímac, para que este río Rímac aumente su caudal. Hay dos trasvases que tiene el Rímac, para que tenga un caudal en la cual Sedapal pueda utilizar esta agua y de esa manera poder tratarla y lograr que la población limeña tenga esa agua potable. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, profesor. Muy bien. Incluso otro claro ejemplo es acá en Lima. No necesitamos ir a la sierra. Acá en Lima, ¿todos los limeños tienen agua? No, no todos los limeños tienen agua. Vete, por ejemplo, a Villa María del Triunfo, en la parte alta de los cerros de Villa María del Triunfo. O ya, para que no suene feo, cerros ya. Estribación andina. Vete a la parte alta de las estribaciones andinas de Villa María del Triunfo. Mucha gente no tiene agua. Y estamos en Lima, en la capital. Vete a Villa El Salvador. Vete a Jicamarca, San Juan del Lurigancho. Hay gente que no tiene agua. Vete para Ancón, antes de llegar a Bucayama. Hay mucha gente que no tiene agua. Y tal vez, quién sabe, alguno de ustedes viva en alguno de los lugares que he mencionado y pueden ser testigos de ello. ¿Por qué no tienen agua? Porque el Estado no ha establecido el sistema de tuberías que permita que el agua pueda llegar a estos lugares. ¿Te das cuenta? Entonces, esas serían las razones, mi estimado estudiante. Listo, entonces, hemos visto de manera general, jóvenes estudiantes, eh, qué es la hidrosfera, qué es la hidrografía, cómo está distribuido las aguas de la hidrosfera, ¿sí? Y bueno, un pequeño análisis gracias a la pregunta de su compañero sobre cómo consumimos pues un mínimo de agua dulce y que lamentablemente, si bien hay mucha agua y consumimos poco, ¿no? Y aparentemente uno puede decir, ¿no? Ay, consumimos poca agua, entonces tenemos un montón de agua para todos. Sí, pues, pero lamentablemente, como dice su compañero, no todos tenemos agua. Y las razones ya las he mencionado, pues algunas de las razones. Tres razones he mencionado. Bueno, ahora vamos a hablar de manera muy,
digamos, de manera muy específica con relación a algunos términos que ustedes deben de tomar en cuenta, ¿ya? Y luego vamos a ver el tema de las vertientes. Tenemos en el Perú 3 vertientes hidrográficas, ¿sí? Pero antes de esto, voy a hacer, a ver, un dibujito. ¿Cómo se pone? Insertar, a ver. Ahí está. Listo. Presten atención, por favor, a esta imagen. Voy a dibujar. Uy, no me sale para dibujar. ¿Cómo hago? Así nomás, porque no me sale para dibujar y lo vamos a demorar. Ya, miren. Acá tenemos... Ya. Digamos, estos son estribaciones andinas que conectan pues con los grandes Andes. Ustedes saben que desde el litoral uno va entrando hacia la parte oriental y estas primeras montañas menores, que son cerros, conforme vamos ingresando, ya comienzan a ser más altos, porque pasan de ser cerros o estribaciones andinas a Andes. Ambos son montañas, solamente que los primeros son montañas pequeñas y luego montañas más grandes. Y esto es producto del plegamiento. Ya les dije que cuando chocan las placas se comienza a plegar, pero los primeros plegamientos son más pequeños y los del medio son los más grandes. Ya que tenemos aquí, tenemos agua. Sí. ¿Ven? ¿Está?
Ya, a ver. Ya terminamos aquí. Importante lo que le estoy haciendo para que puedan tener claro algunas características que considero que es necesario que conozca. A ver. Terminamos con esto. Ya, a ver. Listo, jóvenes. Miren, vamos a empezar. ¿Dónde vamos aquí? Escribir. Ujú. Ya, miren. En la imagen que ustedes ven aquí, tenemos a un río principal. Ese río principal es este de aquí, el cual su recorrido del río lo indica la flecha que lo estoy señalando. Este es el río principal. Viene por aquí, viene por acá, viene por aquí, luego viene por la costa y desemboca en el mar. Esto de aquí es el mar, ¿ya? Y acá tenemos varios ríos, pero hemos señalado nuestro río principal. Este río principal eh, que tenemos aquí, un ratito. Ya, miren. Aquí tenemos la naciente. Naciente. Ahí está. Luego también tenemos el origen. Origen. Ahí está el origen. Luego tenemos curso. Bien. Luego tenemos el caudal. Luego tenemos el cauce. Luego tenemos el régimen. El régimen. Luego tenemos afluente. Luego tenemos efluente. Luego tenemos delta. Luego tenemos estuario. Luego tenemos estiaje. Luego tenemos crecida. Luego tenemos
endorreico. Luego tenemos exorreico. Luego tenemos arreico. Luego tenemos regular y el irregular. Listo. Profe, ¿qué cosa es todo lo que he escrito? Ya. A ver. Acá tenemos un río afluente, un río efluente. Acá hay un delta. Acá hay un estuario. Acá hay un río irregular, un río regular. Acá hay un exorreico. Acá hay un endorreico. Por acá vamos a poner un arreico. Estiaje. Crecida. Cauce. Caudal. Curso. Superior. Medio. Superior. Inferior. Ahí está. Listo, jóvenes. Y el régimen está por acá. Régimen. Ya. Miren, chicos, a ver. Este color está bien. Verdecito. Ya. Miren, cuando hablamos de la naciente de un río, vendría a ser este puntito que está aquí. Otro color, mejor no se nota. Ya, acá. Ese puntito rojo. Todo lo que ven ustedes son Andes. Y en la punta de los Andes están los glaciares, que es agua dulce en estado sólido, o sea, aguas criogénicas. Esos glaciares se descongelan y al momento de descongelarse el agua comienza a bajar, a caer, ir hacia abajo por la gravedad. En ese momento donde el hielo se descongela y comienza a bajar, se llama naciente. Ese punto se llama naciente. ¿Está claro? Ahora, acá señalamos, naciente vendría a ser esto. Ahí está. Esa es la naciente. Listo. Ahora, ahí el agua del glaciar se descongeló, o mejor dicho, ahí el glaciar se descongeló y esa agua comenzó a bajar y en su recorrido irá formando un río, porque mira, ahí formó nuestro río principal. Entonces, en donde el hielo se descongela para dar inicio a la formación de un río, eso se llama naciente. Ahora, ¿cuál es la causa que conllevó a que ese río se formara? A que se dé esa naciente. ¿Cuál es la causa? Pues el descongelamiento glacial. Por lo tanto, el origen de ese río es de un origen glacial. Si hay nieve, sería un origen niveo.
Si hay bastantes lluvias, sería un origen pluvial. Si surge ese río de un lago, sería un origen lacustre. El origen es cuál es lo que origina, la causa que origina la formación de un río. Eso sería el origen. Entonces, en nuestro ejemplo que vemos aquí, esa naciente se logró dar gracias a el descongelamiento glaciar. O sea, el origen es glaciar. Así que voy a colocar aquí los diferentes orígenes que hay. Pues, si bien hay un origen, acá están los diferentes orígenes. Miren, colocamos aquí origen glaciar, niveo, pluvial, lacustre. Ahí está. Ya está, listo. Ese es el origen. Ahí está, listo. Entonces, tenemos aquí este glaciar es el origen de nuestro río principal. Pero hay tipos de orígenes, que son estos de aquí. Glaciar, niveo, pluvial y lacustre. Ahora, el descongelamiento glaciar, o sea, el origen glaciar, ¿qué genera? Que se descongele el agua y comience a bajar, formando río. Por lo tanto, ese momento en donde el agua se descongela y forma el río se llama naciente. Una vez que el río comienza a bajar, se va a ir uniendo con otros ríos, haciendo que el caudal del río aumente. Desde la naciente hasta cuando el río vierte sus aguas en el mar, tenemos justamente otras dos características más. Esto se va a llamar desembocadura, ¿sí? Esto sería la desembocadura. Ahí está. Desembocadura. Entonces, la desembocadura vendría a ser todo este espacio en donde el agua del río vierte sus aguas al mar. Eso se llama desembocadura. Y la naciente. Un río tiene naciente, donde inicia, y fin, que es la desembocadura, donde termina, en algún mar, algún otro río o algún lago. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llama la distancia que hay entre la naciente hasta la desembocadura? Se llama longitud. Voy a colocarlo aquí. Distancia de naciente hasta desembocadura es igual a la longitud. Por eso que cuando te dicen cuál es la longitud de un río, te están diciendo cuál es la distancia de un río. ¿Me dejo entender? Ahí está, aquí. Ahí está. Entonces ya saben, longitud. Entonces, la longitud, distancia de naciente hasta desembocadura igual longitud. ¿Está claro? Ahora, por donde va pasando el río, a través de la longitud por donde va pasando, vamos a tener los cursos. Curso superior vendría a ser esta parte inicial cercana a la naciente del río. Curso inferior
vendría a ser esta parte cercana a la desembocadura del río. Y curso Profesor, medio, sí, y un ratito, curso medio vendría a ser esta parte intermedia del río, ¿sí? Y es importante que identifiquen ello porque en el curso inferior vendría a ser la parte de la costa, curso superior y hasta curso medio la parte andina. Y si te preguntan en qué parte se construyen las centrales hidroeléctricas, curso inferior, no, debido a que en el curso inferior, que vendría a ser la parte cercana a la desembocadura del río, la parte que está en la costa, ahí como tú verás no hay mucha pendiente del suelo, por lo tanto el agua no va con gran velocidad, por lo tanto no se construyen centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas se construyen en donde el agua del río pasa con fuerza. ¿Y dónde el agua del río va a pasar con fuerza? En la parte cercana a la naciente, ya que el agua comienza a caer y al juntarse con otros ríos comienza a formarse un río más grande y como están de bajada, el agua baja con fuerza, rompiendo pues uniones de Andes y generando cañones. Y justamente esos cañones es donde se aprovecha para construir las centrales hidroeléctricas, que mayormente es en el curso medio. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los tres cursos. A ver, hasta ahí, alguien creo que quería hacer una pregunta, ¿sí? profesor, ¿qué es afluente y efluente? Ah, ya, pero recién estoy explicando, pues, hijo. Recién estoy explicando todos estos nombres. Vamos Ah, ok, con profesor. calma. Ya, ya vamos, ya que has preguntado sobre afluente y efluente, vamos por ahí ahora. Ahora, este, en el curso de nuestro río principal, que ya saben cuál es, este es nuestro río principal, ¿sí? Y lo voy a señalar con un color azul más oscuro para que no te olvides. Este es nuestro río principal hasta que llega a su desembocadura, ¿ya? ¿Ya? En el transcurso de ese río principal, que ustedes observan, tenemos dos ríos. Este río, mira, va en esa dirección y este otro va en esta dirección. Si te das cuenta, este río de acá está virtiendo agua en el río principal y a eso se le llama afluente. Afluente es aquel río que vierte agua en otro principal. Eso es un afluente. En cambio, cuando al río principal le quitas agua a través de un río menor, eso se llama efluente. Efluente, cuando le quitas agua. ¿Sí? Uno le vierte, el de acá le vierte, y este le quita. Este le aumenta, y el de acá le quita, el efluente. ¿Está claro? Ahora, cuando hemos estado avanzando, eh, acá mira, se da otra característica. Nuestro río principal se va a unir con otro río de similares características. Se une formando un río mayor. Esta unión de dos ríos con similares características se llama cofluente. ¿Sí? Aquí está. Sería un cofluente. Muy bien. Entonces sería un cofluente, que es la unión de dos ríos con similares características como indica la flechita. Luego, en este río efluente, en este río que viene por aquí, que le quita agua a nuestro río principal, mira lo que pasa acá. Yo a ese río le echo un corte vertical en donde podemos ver lo siguiente. ¿Por qué el agua del río no se dispersa por todas partes? ¿Por qué no se dispersa? Pues no se dispersa porque está yendo por una cavidad, ¿sí? Todo esto se supone que es la tierra, todo esto es la parte interior de la tierra. Entonces, el agua del río no se dispersa porque va por una cavidad. Esta cavidad que estoy señalando de color negro, por esta cavidad está yendo el agua del río.
Es por eso que el agua no se dispersa, porque va por ese caminito. Y esa cavidad, ¿cómo se le llama? Se le llama cauce. Cauce es la cavidad por donde pasa el agua del río. Ahora, el agua del río que pasa por ahí se le llama caudal. Caudal es el agua del río y cauce vendría a ser la cavidad, no te olvides. Cauce es la cavidad y el agua, el caudal. Si tiene bastante caudal, bastante agua, se tendrá, si tiene, por ejemplo, el volumen del agua, si es elevado, es bastante caudal. Si hay poco volumen de agua, es poco caudal. ¿Está claro? Entonces, una cosa es el caudal, otra cosa es el cauce. Ahora, los ríos, dependiendo del caudal, se establece el régimen. ¿Qué es el régimen? Es la cantidad de volumen de agua o, en otras palabras, la cantidad de caudal de agua que contiene un río. La cantidad de caudal que contiene un río durante un año. Y tomando en cuenta ello, tenemos pues el régimen. El régimen es la cantidad de caudal que tiene un río durante un año. Y hay dos tipos de ríos. Ríos de régimen regular y ríos de régimen irregular. ¿Cuáles son los ríos de régimen regular? Son estos, mira. Acá tenemos un río. Aquí. Te quiero dibujar algo sencillo nada más. Y aquí tenemos otro río. Imagínate este río, ¿sí? En invierno está. En invierno, este río que es de regular, el agua llega por acá. Todo está lleno de agua. Y en verano, el agua del río llega por aquí. ¿Hay una gran diferencia entre una temporada y otra? No. Se mantiene con bastante caudal el río, por lo tanto es regular. Pero hay otros ríos, como el Rímac, que tiene una característica distinta. Y vamos a hacer lo mismo. Ojo, en estas dos imágenes el río es el mismo, al igual que en el anterior, al igual que el río regular. Miren acá, acá sí tenemos algo distinto. Por ejemplo, tenemos acá invierno y ese mismo río, pero en verano. ¿Qué es lo que sucede? En invierno, el río Rima, ¿cómo está? Así, ya te dije ya, el río Rima, ¿sí? Está así. En cambio, en verano, febrero, marzo, ¿cómo está el caudal del Rima? Así, lleno, que uno no puede pasar por ahí. Es más, dependiendo de la cantidad de lluvia en la región andina, algunos ríos se desbordan. Entonces, hay una diferencia en este río entre el meses de invierno y meses de verano, por supuesto, muy notoria. Por lo tanto, estos ríos, y acá como el Rima, es de régimen irregular, porque no todo el año mantiene no tiene todo el año alto caudal. ¿Sí? Y justamente, cuando tiene poco caudal, se le llama estiaje. Y cuando comienza a aumentar su caudal, se le llama crecida. ¿Estamos? Listo. Ahora, dependiendo de la desembocadura del río, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos este río que vierte sus aguas fuera del continente, pues, en un mar. Y eso se llama exorreico, de exterior. Profe, ¿pero hay algún río que vierta sus aguas dentro del continente? Por supuesto. Aquí, mira, este río vierte sus aguas dentro del continente, en un lago. Esto ya que es un lago. Por lo tanto,
este río de aquí será un río endorreico, dentro del continente. Exorreico, exterior. Pero también hay otros ríos que, producto de su, digámoslo así, poco caudal, hay algunos ríos que, por el poco caudal que contiene, en su recorrido, el agua se va filtrando, evaporando en el suelo, sin llegar a ningún lado. Esa agua de ese río no se vierte en ningún lado, ni a un lago, ni afuera del continente, al mar. Por lo tanto, ese río será un río arreico, porque no llega a ningún lado. ¿Te das cuenta? A ningún lado. Y finalmente, en la desembocadura del río, cuando el río está a punto, ojo, a punto de desembocar, como aquí, a punto de desembocar, si el río desemboca en un brazo, así como aquí, sería un estuario. Pero si porque desemboca en un solo brazo, mira, un solo brazo. Pero si el río antes de desembocar se divide en dos o más brazos, como el caso de aquí, que mira, el río se divide por acá en uno, se divide por acá en dos, se divide por acá en tres, eso se va a llamar delta. Pero acá solamente es un solo brazo. ¿Eso cómo se llama? Estuario. Estuario. Jóvenes, pregunta, hasta ahí. Ahora sí ya terminé de explicar todo. ¿Me han entendido o no? Ahora sí ya saben que es un afluente, fluente, confluente, curso superior, inferior, caudal, régimen, cauce, estiaje. ¿Sí? ¿Está todo claro? Profesor, Sí, profe. ¿por qué era el estuario? Disculpe. Ah, ¿por qué era el estuario? El estuario era porque el río desembocaba en un solo brazo. O sea, el estuario y delta se va a establecer por el tipo de desembocadura. Como la desembocadura es en un solo brazo, será un estuario. Porque mira, desemboca ahí en un solo brazo, acá está. Pero mira acá, acá desemboca en uno, dos, tres. Justo antes de desembocar, como pueden ver acá, se divide, pues. Se divide el río, justo antes de desembocar. Se divide en tres brazos distintos, en dos o más. Eso ya sería un delta. Pero cuando viene y desemboca un solo brazo, se llama estuario, en la desembocadura. Ojo, eso se da en la desembocadura. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Listo, chicos. Estamos, creo, en este momento en su receso. Justo ahorita inició. Nos vemos en 15 minutos. Listo, mis estimados estudiantes. ¿Podemos continuar? Son ya 9:35 en punto. Ya, a ver. Entonces, vuelvo a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si es que ya se ve, chicos, por favor? Sí, profe, ya se ve. Excelente, muchas gracias. Bueno, quedó claro todas estas características que ustedes deben de tomar en cuenta, porque el material que ustedes tienen usan todos estos términos. Por eso es que me he tomado el tiempo de explicar cada uno de ellos, porque en realidad la clase es esto, la clase es definir qué cosa significa cada una de estas características para que puedan entender lo que ustedes tienen en su material, ¿no? No tendría mucho sentido repetir lo mismo, siempre es bueno hacer algo adicional. Entonces, si nosotros seguimos con lo que está aquí, por ejemplo, miren, acá se habla pues de la naciente, curso. Claro que yo les he dado información adicional. Esto también voy a explicarlo ahorita. Voy a hacer otro PPT adicional. A ver, ¿dónde se coloca? Insertar. Ya, miren, esto también es sencillo. ¿Ya?
A ver, vamos a hacerlo de manera rápida. Aquí está. Y esto también nos va a servir para la clase de geografía de la semana 17, si más no me equivoco. Miren, chicos, acá tenemos un río, ¿sí? Este de aquí es de nuevo el mar, ¿sí? Este es un glaciar. Aquí nace un río. Acá está el río. Ya. Ahí está. Ya. Miren, acá tenemos el río, ¿ya? Ya saben, su naciente está arriba, su desembocador acá en la parte final, ¿sí? Ese río está pasando por vamos a colocar aquí, cauce. El cauce del río está por acá abajo, ¿sí? Ya, acá está el cauce. Ya, por ahí está pasando el río. Ahora, vamos a primero definir qué cosa es una cuenca. Una cuenca vendría a ser toda esta zona de acá. Todo esto que estoy señalando de color rojo. Todo esto sería una cuenca. Vamos a colocar aquí, cuenca. Cuenca. ¿Claro? Ya. Pero esa cuenca tiene partes. ¿Cuáles son las partes? Lo señalo aquí, de un color verde. Uno es el valle. ¿Qué es el valle? Es toda esta zona de aquí. ¿Ya? Todo esto de acá es el valle. Una cuenca lo conforma un valle. ¿Ya? ¿Qué más? Las vertientes. ¿Qué es esto? Vertiente, en el caso de cuenca, vertiente hace referencia a los lados de las cordilleras. Por ejemplo, esto sería una vertiente. Una vertiente. Este sería otra vertiente. ¿Está claro? Acá hay otra vertiente. Pero en el caso de nuestro ejemplo, nos interesa solamente esta vertiente de acá y esta de acá. ¿Por qué? Porque estas dos vertientes son parte de nuestra cuenca, ¿sí? Entonces, la cuenca tiene vertientes, tiene valle. También tiene talhue. ¿Qué cosa es el talhue? El talhue es la parte media del cauce. Acá está el cauce. La parte media y profunda del cauce. Esto de aquí sería el talhue. Talhue. Que sirve incluso de frontera. Nosotros, por ejemplo, con Ecuador, con Colombia, con Brasil, tenemos fronteras naturales, en donde el río es la frontera. Pero la gran pregunta que se hacen las personas es, ¿y si un río es la frontera, a quién le pertenece el río? A ambos. ¿Pero cuál es el límite? ¿Todo el río? No. El límite sería, el límite exacto sería el Talhue, porque hay ríos grandes, pues, ¿no? Hay ríos grandes, muy grandes en la selva. Entonces, el límite sería el Talhue de los ríos, ¿sí? El Talhue es la parte media y profunda del cauce. Entonces, a través de todo el río, esa parte media y profunda sería la frontera, pues, ¿no? En el caso de Perú, Colombia o Brasil, ¿no? Como el Talhue del río Putumayo, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Pero acá lo que queremos saber es que el Talhue es parte de la cuenca, al igual que el valle, al igual que la vertiente. ¿Qué más nos falta aquí?
¿Qué más nos falta? A ver, tenemos acá la cima. Esto es la cima. Es la parte alta de la cordillera, o en este caso del Ande. Esa parte, la punta y la zona alrededor de la punta del Ande es la cima. ¿Sí? Así como el valle es la parte baja, la cima es la parte alta del Ande. Y la vertiente une el valle con la cima. Ahora, el punto más bajo y medio del valle es el Talhue, así como en el caso de la cima, el punto más alto, ¿sí? Sería la divisoria de agua. Eso se llama divisoria de agua. O también es llamado divortium aquarium. ¿Por qué divisoria de agua? Porque las aguas aquí se dividen, pues. Acá, por ejemplo, tenemos glaciares y aquí se divide el agua del glaciar en su descongelamiento. El agua puede ir para la vertiente de acá o como para la vertiente de acá. Si viene para la vertiente de aquí, esta agua al final, ¿dónde va a terminar? En el río, pues. Entonces la cuenca va desde esta divisoria de agua, hasta esta otra divisoria de agua. Todo esto sería la cuenca. Y ahí hemos visto la parte. Y claro, pero acá es una partecita, ¿no? Porque la cuenca va desde la naciente, ¿ya? Y lo voy a marcar de otro color, un color morado. Miren, la cuenca va desde la naciente del río hasta la divisoria de agua que va por aquí, por este lado, divisoria de agua, divisoria de agua, divisoria de agua. Lo mismo por el otro lado, naciente, divisoria de agua, divisoria de agua, divisoria de agua, divisoria de agua. Y cuando ya no hay Andes y se acerca la desembocadura, desembocadura. Todo el área que está dentro de esta limitación de color morado se llama cuenca. Si el río, por ejemplo, se llama río A, esta sería la cuenca del río A. ¿Me dejo entender o no, jóvenes? ¿Está claro? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Ya, excelente. Ahí, por ahí levantado la manito. Muy bien, muy bien. Ahora, solamente para terminar. ¿Una cuenca puede estar dentro de otra? Por supuesto. Una cuenca puede estar dentro de otra cuenca. ¿Sí? Algo así más o menos, miren. Voy a hacer algo rápido, ¿ya? Porque ya el tiempo nos está ganando y tenemos que entrar a cívica. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, un río, ¿ya? Acá tenemos un río que nace en este ande. Ese río viene por acá, ¿sí? Viene por aquí. Y llega al mar. Ese sería nuestro río principal. Pero ¿qué pasa si a ese río, en su recorrido, otro río le vierte agua? El río principal sería este que hemos señalado. Este sería el río 1, principal, río 1. Y el otro río que le vierte su agua, que sería un afluente, sería río 2. Pero imagínate que el río 2 tiene también un afluente, por aquí. Este sería río 3. Todo río forma un valle, y todo un valle es parte de una cuenca. Así que cada uno de estos ríos tiene una cuenca. Por ejemplo, lo voy a señalar acá de color morado, no, de color negro. El río 3, su cuenca sería esto: naciente, divisoria de agua, desembocadura. Igual por acá, naciente, divisoria de agua y desembocadura. Todo eso que está encerrado de color negro sería la cuenca del río 3. Pero el río 3, así como tiene su cuenca, el río 2 también tiene su cuenca. ¿Cuál sería la cuenca del río 2? Sería esta: naciente, divisoria de agua,
desembocadura y lo mismo por el otro lado. Pero, ojo, como el río 3 es afluente del río 2, o sea, es parte del río 2, la cuenca del río 3 pasa a ser también parte de la cuenca del río 2. Por lo tanto, la cuenca del río 2 sería todo lo que está de color naranja. En cambio, la cuenca del río 3 solamente era lo de negro. Ahora, al ver que el río 3 es afluente del río 2, también la cuenca del río 3 pasa a ser parte de la cuenca del río 2. Y lo mismo sucede con el otro río, color verdecito. Ese es el río principal, naciente, divisoria de agua, divisoria de agua, divisoria de agua, desembocadura. Por acá también, naciente, divisoria de agua, pero el río 1 tiene el río 2 como afluente. Así que la cuenca del río 2 pasa a ser parte de la cuenca del río 1. Pero no te olvides que la cuenca del río 3 también es parte de la cuenca del río 2. Así que toda la cuenca del río 3, río 2, pasan a ser parte de la cuenca del río 1. Y todo lo que está de verde sería la cuenca del río 1. Es por eso que el río Amazonas es el río que presenta la cuenca hidrográfica más grande del planeta, debido a que el río Amazonas en su recorrido tiene un montón de afluentes y esos afluentes tienen sus propias cuencas y estos afluentes tienen otros afluentes y de esa manera todos al vertir sus aguas al río Amazonas hacen que el río Amazonas tenga una cuenca muy grande que abarque varios países como Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Bolivia. Hasta ahí, jóvenes, me dejé entender sobre qué cosa es una cuenca y sobre y cómo una cuenca puede estar dentro de otra. ¿Está claro? A ver, me responden, por favor. Todo claro, profesor. Muy bien. Ya. Ahora, miren. Acá tenemos vertiente, ¿sí? Acá ya le hemos explicado lo que es cuenca. Profe, pero acá dice cuenca, microcuenca, subcuenca. ¿Qué es lo que he explicado, pues? La cuenca mayor, ya lo he explicado. Vamos a poner color rojo. La cuenca mayor. La subcuenca es el que le vierte sus aguas y la microcuenca es el afluente del afluente. Microcuenca, subcuenca y el río principal. Ya. Listo, vamos acá. En el Perú tenemos 3 vertientes. Acá la palabra vertiente no es como en el caso de Cuenca, que sería una parte de la cordillera, sino que acá vertiente hace referencia al conjunto de ríos que vierten sus aguas o desembocan sus aguas en un punto en común. Pero cuando me refiero a un punto en común, no es que en el mismo punto todos los ríos deben vertir sus aguas, no, sino que tienen un colector en común. Por ejemplo, todos los ríos de la costa, ¿sí? Vierten sus aguas en un mismo punto, en un mismo colector. ¿Cómo se llama ese colector? Océano Pacífico. Todos los ríos de la costa, mira, vierten sus aguas aquí, en el Océano Pacífico. Por lo tanto, el Océano Pacífico es el colector en común de todos estos ríos de la costa. Es por eso que se puede hablar de la vertiente hidrográfica del Pacífico, ya que el Océano Pacífico recibe aguas de diferentes ríos, de varios ríos, lo recibe este Pacífico. Por eso se puede hablar de vertiente hidrográfica. Ahora, solamente tenemos 53 ríos que vierten las aguas al Pacífico, pero cada uno de estos ríos tiene también, pues, afluentes. No todos, algunos tienen afluentes, y esos afluentes tienen sus propias cuencas. Es por eso que si hablamos en cuencas, no tenemos 53 cuencas en el Pacífico, sino tenemos 62 cuencas. Así como en el Titicaca. En el Titicaca solamente tenemos 5 ríos que vierten sus aguas al lago Titicaca, pero estos 5 ríos tienen sus afluentes y sus afluentes tienen sus propias cuencas, haciendo un total de 13 cuencas en la vertiente del Titicaca, así como
en la vertiente del Pacífico hay 62 cuencas. Ahora, si hablamos en el Amazonas, si bien el río Amazonas es el río principal, y claro, tiene ríos que le vierten sus aguas, estos ríos que vierten sus aguas al río Amazonas, o sea, los ríos afluentes del Amazonas, estos afluentes tienen sus propios afluentes y cada uno de estos ríos tienen sus propias cuencas, haciendo un total de 84 cuencas en la región del Amazonas o de la selva peruana. Entonces tenemos en total 84 cuencas en la Amazonas, tenemos 62 en el Pacífico y 13 en el Titicaca. ¿Está claro? Vamos a hablar primero de la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿ya? Tenemos, como bien hemos leído acá, 62 cuencas, o sea, 62 unidades hidrográficas, ¿sí? Pero si te dicen cuántos ríos llegan a desembocar o llegan a vertir sus aguas al Océano Pacífico, son solamente 53. Ahora, los ríos del Pacífico se caracterizan por lo siguiente. Son ríos que tienen un origen, y ya ustedes lo saben, glaciar, niveo pluvial, o sea, las causas que originan los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico son el congelamiento glacial, de nieve y la lluvia. Y sus nacientes, ¿dónde nacen todos estos ríos? En la cordillera occidental, o sea, la cadena occidental, ¿sí? En todo el Perú, en esta cadena occidental, ahí nacen esos ríos, miren. Y se van hacia el Pacífico. Ahora, todos estos ríos vierten sus aguas fuera del continente, en el Pacífico, por eso son exorreicos, salvo algunos que son arreicos, o sea, que no llegan a vertir sus aguas al Pacífico debido a que tienen poco caudal y en su recorrido comienzan a filtrarse, a secarse esa agua y no llega a ningún lado, como ya lo hemos explicado anteriormente. ¿Cómo es su cauce, la cavidad de estos ríos? Pues son rocosos. Su curso es de corto recorrido, o sea, tiene poca longitud. Recorrido va de la región andina costera. Los regímenes son irregulares, todos los ríos, salvo el río Tumbes, ¿no? Pero todos los demás ríos son irregulares, aumentan y disminuyen su caudal de manera muy notoria durante un año. Su caudal mayormente es poco, no son como los de la selva, que sí son ríos enormes, grandes, con bastante caudal. Son ríos grandes, con bastante caudal. Aquí no, aquí son ríos pequeños, con poco caudal. Su escorrentía, según la pendiente, es torrentoso, básicamente en la parte del curso superior y medio. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la vertiente hidrográfica del Pacífico tiene en el norte al río Zarumilla, que es un río que sirve como límite fronterizo entre Perú y Ecuador, ¿sí? Desemboca en Boca de Capones y pues también tiene pues acá la imagen de este río, miren, ¿sí? Que le han puesto a los costados una especie de paredes para que el río no se desborde e inunde las partes agrícolas que están alrededor de este río. El río Tumbes desemboca en un delta, es el único río navegable de toda la costa, y acá tenemos un proyecto binacional Puyango-Tumbes. Luego tenemos el río Chira, y ese es vamos bajando hacia Piura. El río Chira es el de mayor crecida, o sea, durante un año, ya hemos dicho, estos ríos son irregulares, aumenta su caudal y disminuye, crecida y estiaje. De todos estos ríos, el que tiene mayor crecida es el Chira, número 1. Y si hablamos de caudal, es el número 2 que tiene mayor caudal. Profesor, ¿y cuál es el río de la vertiente hidrográfica del Pacífico que tiene el mayor caudal de todos? El Santa. Si bien este tiene bastante crecida, o sea, si tú comparas en el año entre los momentos de estiaje y crecida, este de acá tiene el mayor aumento. Pero, y justamente es el segundo de mayor caudal, pero no es el de mayor caudal, ya que, como he mencionado, el de mayor caudal vendría a ser el río Santa en Ancash. Tenemos represas de Poechos y San Lorenzo. Luego tenemos ya, vamos bajando, por Lambayeque, La Libertad, tenemos el río Chancay, donde se produce arroz y caña de azúcar. Además, se divide en 3 brazos,
Canal del Taime, río Lambayeque y Requena. Ojo, esto no es un delta, ya que esta división en tres brazos se da en el curso medio, no en la desembocadura. Para que sea delta tiene que dividirse en más de un brazo, pero en la desembocadura. Tenemos el reservorio Tinajones, el Jequetepeque es el valle arrocero más importante del Perú, el Jequetepeque, ¿sí? ¿Está claro? Es el valle arrocero más importante del Perú. Tenemos también el reservorio Gallito Ciego. Luego tenemos el río Santa, como dije, es el de mayor volumen o caudal de todos los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Además, es la segunda cuenca más extensa de todos estos ríos de la vertiente del Pacífico. Hablando de cuenca, la número 2, ¿sí? Y en volumen, el número 1. Este río Santa, pues, forma el gran callejón de Huaylas y el cañón del Pato, ¿ya? Pasa entre la cordillera Blanca y Negra. Y aquí tenemos dos proyectos, el Chavimochic y Chinecas. También tenemos ya en Lima el río Rímac, el cual este río Rímac es muy importante ya que abastece de agua a una gran cantidad de población. Por eso es la cuenca de mayor población. Además tiene dos afluentes, el río Santa Eulalia y el río Blanco, pero aparte tiene un trasvase, bueno, dos. Acá solamente han mencionado el de Marcapomacocha, también tiene otro trasvase que es el de Huascacocha. Tiene represas como la de Yuratmayo y acá tenemos varias centrales hidroeléctricas como la de Huinco, Huampaní, Moyopampa, Cayahuanca, Matucana. Son varias centrales hidroeléctricas que hay aquí en la bueno, en el río Rímac, ¿no? Hay en total 5 centrales hidroeléctricas. Acá solamente han colocado a 2. Luego tenemos a Ica, el río Ica que nace en la meseta de Castrovirreina, pero no llega a desembocar las aguas en ningún lado. Es un río de condición arreica, ¿no? Tenemos aquí también el sistema de Choclococha, que está aquí en la imagen. Es, digamos, el agua de este río es canalizada para darle un mayor uso y han hecho un canal, pues, ¿no? Esto de acá el hombre lo ha construido para que el agua pase por aquí. Luego vamos a Arequipa, el río Coña, forma el gran cañón del Cotahuasi, cañón más profundo del Perú, ¿sí? Tenemos también en Arequipa el río Majes, posee la mayor cuenca colectora, la cuenca más grande en la vertiente hidrográfica del Pacífico es la del Majes, la segunda es la del Santa. Ahora forma el cañón del Colca, el Majes. Y tenemos la represa de Condoroma. El río Chili pasa por Arequipa, en su curso inferior se llama río Vitor, forma la represa Aguada Blanca y la central hidroeléctrica Charcani 5. Luego vamos ya por Moquegua y Tacna. Tenemos el río Tambo, que nace en nevados de la región Puno. Este tambo es el de mayor longitud, es el más largo, y forma la represa de Pasto Grande Moquegua. Y el Capina solo lleva agua en el sector andino, quiere decir que es un arreico, pasa por la ciudad de Tacna, y forma estas represas, ¿no? Las aguas llegan aquí y aquí se quedan, pues, ¿no? No llegan a otro lado las aguas de este río Caplina. Muy bien, jóvenes, pasamos ahora a la vertiente hidrográfica del Pacífico, perdón, del Amazonas. Esta vertiente hidrográfica del Amazonas, como pueden ver, mira, acá tenemos el río principal de color azul oscuro y vierte sus aguas. Nace aquí, ¿sí? Nace aquí en Arequipa y vierte sus aguas acá, en Brasil. Ahí está claramente el río. Pero mira, tiene bastantes afluentes y los afluentes tienen más afluentes y todo esto genera que la cuenca hidrográfica del río Amazonas aumente y sea la más grande del planeta y como dije hace unos instantes, abarca territorios de Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, ¿no? Colombia, Venezuela. Ahora, las características de los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas son que originan pues en los glaciares, nieve, lluvia y lagos. Ahí se originan estos ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas. Además, las nacientes se dan en los nudos de Pasco y Vilcanota. Su cuenca es exorreica, profesor, pero si al final todos los ríos vierten sus aguas en el río Amazonas y el río Amazonas está dentro de el continente, sí, pues, pero el río Amazonas que está dentro del continente lleva todas las aguas ¿a dónde? Aquí,
al Atlántico. Por lo tanto, estos ríos pues tienen una cuenca exorreica, porque vierten las aguas al final fuera del continente. Su cauce es rocoso en la parte superior, media, en la parte inferior, en la zona de selva baja, es arenoso. Su curso es de largo recorrido porque va de la región andina, amazónica y luego llegan hasta el Atlántico. Por eso es que el recorrido es de región andina a amazónica. Su régimen son regulares debido a que el volumen o caudal de estas aguas son siempre altas, las aguas de estos ríos. Y su caudal pues es abundante. Su escorrentía, bueno, es torrentosa en el curso superior y medio, ya, ¿sí? Y navegable, bueno, navegable es del curso medio, perdón, e inferior, ¿sí? O sea, en el curso superior no es navegable, es torrentoso. En el curso medio e inferior sí es navegable, medio e inferior. Acá los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico, si todos bien sabemos que vierten sus aguas en el río Amazonas, eh, para, digamos, estudiarlo de manera más detallada, se han agrupado, pues, en 6 principales ríos que vierten sus aguas al Amazonas. O sea, el río Amazonas en su recorrido tiene afluentes. Todos vierten sus aguas al Amazonas, pero para el estudio se ha dividido, pues, por afluentes, ¿no? Por ejemplo, el río Madre de Dios vierte sus aguas al Amazonas, ¿sí? Es una cuenca, es un afluente y por ende es parte de la cuenca del Amazonas, pero dentro del Madre de Dios hay más afluentes del Madre de Dios, que es el Manu, Inambari, Tambopati y Ea, y cada uno también tiene sus propias cuencas, así que este sería un grupo o unidades hidrográficas, un grupo de ríos que conforman una unidad hidrográfica, los cuales son partes del río Amazonas, perdón, del río Madre de Dios. Por otro lado tenemos el río Ucayali. A este río Ucayali le vierten los aguas de la Purima, Mantaro, Tambo, Urubamba, y forman otro grupo de ríos que vierten sus aguas al río Ucayali y este Ucayali al Amazonas. Luego tenemos el Marañón, que también tenemos varios ríos. Luego tenemos aparte el río Purús, que ahí solamente hay uno, el río Yurúa también es uno. Intercuencas del Amazonas, también tenemos acá el Nanay, el Napo, Putumayo, el Yabarí, ¿sí? Estas, digamos, son agrupaciones de afluentes, ¿sí? Agrupaciones de ríos que vierten sus aguas a afluentes y estos afluentes finalmente al Amazonas. El Amazonas nace en la quebrada de Apacheta, en Arequipa, faldas del Nevado Quehuilla, en la cordillera de Chila, provincia de Cayoma, en Arequipa. Durante su recorrido, este Amazonas adopta varios nombres. En su primer tramo, ¿no? Recibe nombres como el Apacheta, en primera instancia es el primer nombre que se le da, luego Yoqueta, Chayamayo, Hornillos, Monigote, entre otros. Principales afluentes del Amazonas serían estos, ¿no? Río N, Tambo, Ucayali y Amazonas. Por otro lado, tenemos la vertiente geográfica del Titicaca. En el caso del Titicaca, estimados estudiantes, también les mencioné pues, que teníamos un conjunto de ríos, básicamente son 5 ríos, pero si hablamos cuencas son 13 cuencas, ¿ya? Las características de los ríos de la vertiente geográfica del Pacífico, perdón, del Titicaca son los siguientes. Su origen es glaciar y pluvial, nacen en las cordilleras de Carabaya y conos volcánicos, porque si bien acá está el lago Titicaca, lo rodean estas dos cordilleras, ¿sí? Por lo tanto, aquí nacen los ríos y vierten sus aguas acá al medio, en el lago Titicaca. Por eso es que algunos le llaman la olla del Titicaca. Las cuencas son endorreicas porque todos vierten sus aguas en el lago, que es el Titicaca. Su cauce es rocoso. Recorrido es solamente sector andino y su curso también es corto, ya que baja de la cordillera de Carabaya y conos volcánicos y ahí nada más está el lago. Régimen son irregulares. Hay momentos de aumento del caudal y hay temporadas de disminución del caudal. Mayormente el caudal es poco, como los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico. El escorrentía, según pendiente, ¿no? Torrentoso, pues, debido a que nacen en la parte alta de la cordillera y el agua baja con gran fuerza, pues. Y apenas baja, llegan rápidamente al lago. Así que mayormente son torrentosos y de
alta pendiente. Acá tenemos, por ejemplo, la vertiente hidrográfica del Titicaca. Acá está el Titicaca y los ríos. Miren, como pueden ver, eh, acá tenemos el río Ramis. ¿Dónde está el Ramis? Aquí está el Ramis. Y miren, en su recorrido tiene el Ramis afluentes. Igual acá, el Huancané. Ese no tiene afluentes. El Suches está por acá. ¿Sí? Tenemos también Ilave, mira, tiene varios ríos que son afluentes. Entonces tenemos acá el Ramis y algunas características, ¿no? El Coata, el Ilave, que es la segunda cuenca más extensa. El Coata pasa por la ciudad de Juliaca, el Huancané desemboca al norte del Titicaca, el Suches nace en el lago Suches y Desaguadero es el único río efluente del lago Titicaca. Con eso terminamos lo que vendría a ser todo lo relacionado a los ríos y ahora vamos a hablar de manera general del mar. El mar peruano lo tenemos gracias al Tratado de las 200 millas. Desde el litoral, 200 millas mar adentro. Tenemos frontera con Ecuador y Chile. Con Chile tuvimos una controversia que se logró solucionar en su momento y igual lo vamos a ver más adelante. Durante toda esta zona del mar peruano tenemos aguas frías principalmente, pero en la parte norte aguas cálidas. ¿Sí? Quiere decir que conforme te vas al sur, las aguas se van tornando frías. O sea, la temperatura en el sur es menor, ¿sí? Que la temperatura en el norte, que es mayor. El color de las aguas en la parte norte es azul plomizo, debido a que no aumentan ahí las fitoplancton, las algas. En cambio, en el centro y sur sí es verdoso, verde oscuro, debido a que hay bastante fitoplancton y hace que las aguas se tornen de un color oscuro, como si estuviese sucio. Tú te vas acá a las playas en Lima, se nota oscuro, no puedes ver a través de las aguas, pero es porque abunda el fitoplancton. Acá están las dimensiones, luego acá las regiones, región septentrional o norte, ¿ya? Región central y meridional. Estas son aguas frías y estas son aguas cálidas. Luego también tenemos sistema de corrientes marinas. Tenemos aguas frías, que serían la corriente costera peruana, que es la que va cerca al litoral, y la corriente oceánica peruana, es la que está más alejada, hasta la oceánica y la costera. ¿Sí? Aparte tenemos la contracorriente ecuatorial y la corriente del Niño. La corriente del Niño es la que viene de norte a sur. Son aguas cálidas que bañan las costas de Tumbes y Piura. Y la contracorriente ecuatorial viene de acá, mire. Esa no se menciona porque no es propia de acá, sino viene de otra parte hacia nosotros. Luego tenemos el fenómeno de afloramiento. ¿Qué vendría a ser el fenómeno de afloramiento? Pues eh, es lo que permite que las aguas en la costa centro y sur del Perú se mantengan frías. Son las aguas de las profundidades, ¿sí? Las aguas de las profundidades que comienzan a avanzar hacia el norte, pero a la vez comienzan a subir. Avanzan y suben, así como estoy señalando la flecha. Vas avanzando, vas subiendo, ¿sí? Vas avanzando y vas subiendo. Eso sucede en el mar peruano en la parte centro y sur. Las aguas en las profundidades son frías debido a que no llega la radiación solar. Por lo tanto, esas aguas frías constantemente van elevándose a la superficie terrestre, generando una renovación de las aguas superficiales del mar. Ese cambio constante genera que las aguas nunca se calienten y siempre se mantengan frías, ya que las aguas tienen temperaturas bajas, pues, ¿no? Muy bien, ese es el fenómeno de afloramiento. Luego tenemos los glaciares en el Perú. Hay varios glaciares, pero son tres cordilleras los que contienen la mayor cantidad de glaciares. ¿Cuáles son esas tres cordilleras? Serían las siguientes. Acá tenemos la cordillera Blanca, la de Vilcanota y la de Ampato. La cordillera Blanca, digamos, es la que contiene mayor cantidad de glaciares, ¿sí? Ahora, ¿nuestros glaciares se van descongelando? Sí, pues debido al cambio climático, calentamiento global. Pero
tenemos que generar pues, conciencia sobre ello, pues, sobre el descongelamiento de nuestros glaciares. Manejo de cuenca. Ya saben lo que es una cuenca, ¿sí? Ahora lo que deben de saber es que el manejo de cuencas implica lo siguiente. Una cuenca nos da tres recursos fundamentales. ¿Cuáles son esos recursos naturales fundamentales que nos dan la cuenca? El suelo, bosque y agua. Por lo tanto, el agua, el suelo y el bosque son fundamentales para el desarrollo del hombre. Es por ello que se debe dar un uso racional y sostenible de esos recursos. Y el objetivo justamente del manejo de cuenca, su objetivo es dar uso racional y sostenible a estos tres recursos principales que nos da la cuenca. En ese sentido, lo que se debe de hacer es planificar el desarrollo de manera integrada, sin contaminar, tomar en cuenta, eh, conservar y restituir cobertura vegetal y evitar la contaminación de las aguas en toda la cuenca. Son, digamos, tres implicancias fundamentales que se deben de lograr con el manejo de cuenca. Se supone que el manejo de cuenca se establece para promover el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Pero en este caso principalmente las cuencas, pues, ¿no? Gestión de riesgo son aquellos riesgos naturales que se pueden presentar y que genera, como es un riesgo, genera un riesgo o probabilidad de afectación de alguna persona o grupo de personas. Por eso es que acá nos dice que es un riesgo, es la probabilidad de que se afecte el medio ambiente natural y humano, dadas unas condiciones de vulnerabilidad específica para un escenario específico de la amenaza. ¿Qué se puede hacer para mitigar desastres en las cuencas? Porque estamos hablando en este caso de gestión de riesgos, sobre los riesgos, las probabilidades de riesgo que se pueden dar en una cuenca. Sobre las cuencas, podemos establecer un ordenamiento territorial, definición de zonas no habitadas, reubicación de viviendas, estabilización de laderas, construcción de presas reguladoras, limpieza de descolmatación. Y digo que son, digamos, medidas para mitigar los desastres en cuencas, ya que estamos hablando de gestión de riesgo en las cuencas, ya que también debemos de tomar en cuenta que la gestión de riesgo no solamente se toma en las cuencas, sino que también se toma en cuenta la gestión de riesgos en otros espacios. Por ejemplo, donde vivimos, donde yo vivo en este momento, si se da un terremoto, yo ahorita estoy en una situación de riesgo, claro, porque se puede dar un terremoto, y si se da un terremoto, obviamente, pues mi vida estaría en peligro, ¿sí? Eso sería una gestión de riesgo, ¿no? Pero estamos hablando en esta oportunidad sobre la gestión de riesgos de desastres que se puedan presentar en las cuencas. Finalmente, acá tenemos una cuenca y el manejo de cuenca y la gestión de riesgo. ¿Qué significa ello? Que cuando hablamos de manejo de cuenca estamos hablando del uso adecuado, el uso sostenible, el buen aprovechamiento de las cuencas. Y la gestión de riesgo es gestionar cualquier eventualidad, riesgo que se pueda presentar en la cuenca debido al uso de los recursos que se puedan dar. Por más que haya un buen manejo de la cuenca, igual se puede dar un riesgo, ¿sí? Siempre estamos a la expectativa de un riesgo que se pueda dar en el lugar donde nos encontremos. Hasta ahí, jóvenes, ¿todo ha quedado claro? Quisiera saber, por favor. ¿Sí? ¿Todo ha quedado claro? Aquí les quiero mostrar las claves de esta semana, número 6 en geografía. Las claves, pregunta 1, B de bueno, pregunta 2, D de dedo, pregunta 3, D de dedo y pregunta 4, C de casa. Jóvenes, ¿hasta ahí todo claro con relación a geografía? Todo claro, profesor. Muy bien, entonces pasamos a cívica. En cívica el día de hoy vamos a hablar de tres grandes problemas de convivencia que seguro todos conocemos. ¿Cuáles son esos tres grandes problemas? La discriminación, ya, la corrupción y la delincuencia. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó acá? ¿Listo? Ya está, ahora sí. Ya. Bueno, a nivel mundial se está promoviendo pues la convivencia democrática sustentada en una cultura de paz. O sea, a nivel mundial se está promoviendo que los seres humanos debemos de vivir en una cultura de paz entre todos. ¿Y qué significa una cultura de paz? Cultura es toda expresión
de todo grupo social. Todo grupo de personas se expresan de diferentes formas y las expresiones que estos presenten vendría a ser su cultura. Y si hablamos de una cultura de paz, son expresiones que tengamos los grupos humanos, pero de manera pacífica. Y si eso se está promoviendo a nivel mundial, lo que buscamos es que las personas en el mundo se expresen de manera pacífica, vivamos de manera pacífica, entendiendo las diferencias que tenemos entre las diversas culturas e incluso entre los diversos integrantes de una misma cultura. Eso sería una convivencia democrática sustentada en una cultura de paz. Y para ello se tiene que promover ¿qué cosa? Valores, pues, ¿no? Valores. La ONU la define como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basado en el respeto a la vida. El fin es el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia. El desarrollo pleno y una cultura de paz se encuentra vinculada con la promoción de la democracia y los derechos humanos, promoción del desarrollo económico, eliminación de todo tipo de discriminación, soluciones de las controversias con el diálogo, erradicación de la pobreza y las desigualdades. Son, digamos, aspectos que se deben de tomar en cuenta para vivir en una cultura de paz. Sin embargo, debemos entender que a pesar de esto, a pesar de promoverse esa cultura de paz, tenemos problemas de convivencia. Y en el caso del Perú hay tres principales problemas de convivencia en nuestra. Cuando hablamos de problemas de convivencia no es en nuestro ámbito familiar, sino en nuestro ámbito social. Y en nuestra sociedad tenemos tres grandes problemas de convivencia entre nosotros, los ciudadanos peruanos. Esos tres grandes problemas de convivencia son la discriminación, corrupción y delincuencia. Empezamos a hablar de la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Es realizar un trato desigual, diferenciado a una persona o a un grupo de personas. Eso es discriminación, un trato diferenciado, desigual, injustificado, ¿sí? Y bueno, pues eso sería la discriminación. Y cuando hablamos de trato diferenciado, desigual, injustificado, tenemos muchas formas, ¿no? Por ejemplo, en donde se puede evidenciar la discriminación. Por ejemplo, hacemos un trato desigual, diferenciado e injustificado a una persona que de repente no es parte de nuestro estrato social. Por eso es que lo tratamos de manera despectiva. Imagínate una persona que viene pues con su ropa humilde y se va a un lugar exclusivo y no le dejan ingresar debido a que está vestido de repente de una manera muy sencilla. Entonces, eso sería un tipo de discriminación social. O de repente una persona nativa que llega acá a Lima y es tratada de manera desigual, distinta por su condición étnica, pues porque muestra su ropa de su cultura, de su lugar de procedencia y por eso realizan un trato diferenciado. Entonces, ese sería un tipo de discriminación étnico. Laboral, pues también se da. ¿No? Cuando una persona que tiene un cargo superior trata de una manera distinta a alguien que depende de uno, o religioso, ¿no? Aquellas personas que piensan distinto, ¿no? Los discriminamos, o ideológico también, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de ideología, se habla de la derecha, se habla de la izquierda. Al final, tanto la derecha como la izquierda son dos modelos adecuados. Ese no es el problema son las personas que erróneamente se van a una derecha o izquierda extremista. Eso sí es malo, pues, ¿no? En donde hay, digamos, conflictos, peleas, pugnas, ¿no? Em, Eso sí ya no sería parte de la ideología, pero pensar de manera distinta, eso no es malo, por lo tanto no te pueden tratar de manera distinta, diferente, de manera discriminatoria. También otro sería la nacionalidad. Por ejemplo, los venezolanos que están acá en el Perú y los tratamos distintos porque creemos que ellos no les corresponden derecho. Eso sería discriminar. O discapacidad, aquellas personas que de repente, pues bajo su condición de discapacidad, que puede ser un mismo válido, no le dan trabajo debido a la condición que esté presente. Eso también sería un tipo de discriminación. O, por último, la orientación sexual aquellas personas pues que tienen una orientación sexual distinta. Ojo, orientación sexual, ya que cuando hablamos de género solamente hay dos, masculino y femenino, pero orientación sexual son aquellas personas que de repente es varón pero quiere sentirse como una mujer. Esa es la orientación sexual. Eso no puede ser causal tampoco de discriminación porque cada uno es libre de hacer lo que uno desea sin que eso afecte el derecho de otras personas. Por otro lado, tenemos también la corrupción. Cuando hablamos de corrupción es cuando una persona aprovecha de su cargo o de su condición, ¿sí?
para buscar un beneficio personal o colectivo. Esa es la corrupción, o sea, el mal uso del poder público. Tenemos el poder y lo utilizo para beneficiarme, incumpliendo los principios del buen gobierno. Factores de las personas que corrompen es la ambición, la codicia, falta de valores, la escasa conciencia social, desconocimiento legal, la impunidad también, la baja autoestima y la falta de transparencia. Y eso obviamente afecta tanto la gobernabilidad, la confianza en las instituciones estatales y los derechos de las personas, porque cuando hoy en día hablamos de alguna autoridad, la población no cree en la autoridad. ¿Por qué? Porque han perdido pues confianza las personas en las instituciones debido a que tenemos muchas autoridades corruptas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos tipos de corrupción. Cuando hablamos de soborno, es por ejemplo cuando alguien que está manejando se pasa la luz roja, te para un policía y el policía para evitar colocarte la multa te pide dinero. Eso se llama soborno. Ahora, tenemos pasivo y activo. Pasivo es cuando la persona que incurre en este delito, ¿sí? Es un funcionario o servidor público que acepta, ¿sí? O recibe, ¿sí? Solicita o condiciona su actuar a la entrega o promesa de donativos o ventajas de parte de un ciudadano. Entonces, eso sería el pasivo. Y el activo incurre en el delito de cohecho activo aquel que ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio. Por ejemplo, activo es cuando uno ofrece a la autoridad. Pasivo es cuando la autoridad te ofrece a ti una, un tipo de dinero a cambio de no ponerte, por ejemplo, una multa. Peculado es cuando una autoridad que se le ha conferido, pues, por el cargo que ostenta, ¿no? Diversos recursos del Estado, inmuebles, bienes, para que cumpla sus funciones. Y esta autoridad de repente no utiliza todos esos recursos que se le brindaron para que haga uso, ¿no? de estos bienes en cumplimiento de sus funciones. Y de pronto esa autoridad no lo hace así, sino que utiliza los recursos del Estado para beneficiar a una tercera persona o beneficiarse de manera personal con acciones que no tengan nada que ver con su gobierno. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Estamos entrando en peculado. Por eso es que dice que se materializa cuando el funcionario o servidor público se apropia, utiliza en cualquier forma para sí o para otro dinero o bienes que se le hayan conferido por razón de su cargo, ¿sí? Ahora, colusión es cuando la empresa corrupta se colude con el Estado corrupto para hacer obras amañadas y de esa manera corromper, robar, ¿no? Como por ejemplo el caso Odebrecht, donde hubo colusión entre los representantes de Odebrecht con presidentes. Entonces ahí se colude todo para supuestamente hacer obras públicas bajo un concurso público, transparente, pero en el fondo todo está amañado, todo está coludido. Tráfico de influencias es cuando una persona quise influenciar sobre otra para conseguir una ventaja para sí mismo o para un tercero, a cambio pues de algún tipo de donativo o promesa. Entonces ese es tráfico de influencia. Imagínate que una persona que conozca al juez pida pues donativos para lograr pues influenciar en ese juez y de repente favorecer a esa persona transgrediendo el derecho al adecuado proceso pues, ¿no? Dentro del ámbito legal. Luego tenemos malversación de fondos. ¿Qué es la malversación de fondos? Es cuando uso dinero que se me ha conferido para el gasto de algún tipo de bien en particular y yo no lo utilizo para eso. Y más bien lo utilizo para otro tipo de compra de bienes, ¿no? Pero yo como autoridad debo saber lo siguiente. Si a mí me dan un dinero para comprar X, debo de comprar X. Por más que yo no robe y de pronto ya no necesito X y se necesita comprar Y cosas, yo necesito devolver el dinero y volver a hacer el trámite de pedido económico para comprar Y. Yo no puedo agarrar ese dinero y decir, bueno, como ya no necesitamos X, compro Y, ¿no? Y no pasó nada. No puede hacerse así porque no es tu dinero, no es dinero del funcionario o la autoridad, es dinero del Estado. Así que si no pediste para comprar A y ya no lo vas a comprar, tienes que devolver. Y si ahora quieres comprar Y, tienes que devolver primero y luego volver a pedir, pero bajo la denominación de comprar Y, ya no X. Si no haces eso,
sería malversación de fondos. Si te dan el dinero para comprar X y compras Y, eso sería malversación de fondos, así no hayas robado el dinero. Cobro indebido es cuando una persona realiza cobros indebidos, ¿no? Aprovechándose de su cargo. Imagínate un director que para matricular a tu hijo en un colegio nacional y hacer la matrícula rápida en cierto turno, te pide un dinero, ¿no? Para poder de repente agilizar los papeles o darte prioridad o beneficios, ¿no? Su labor del director es matricular a los estudiantes de la comunidad, ¿sí? Dentro de su institución educativa, no aprovecharse de eso para buscar un cobro indebido, pues. Listo, jóvenes, finalizamos con el otro tercer gran problema que hay en nuestra sociedad, que es la delincuencia, pues, ¿no? La delincuencia es aquella persona que comete un delito. El que comete un delito es el que viola la ley. Por lo tanto, el que viola la ley comete un delito y por ende es un delincuente. Puede generarse una delincuencia individual o colectiva. Los factores de la delincuencia es las familias disfuncionales, ¿no? La ausencia de valores, desempleo, exclusión social, la pobreza, las desigualdades socioeconómicas y la deserción escolar son, digamos, factores que conllevan a que las personas se vuelvan delincuentes. Claro que no es una excusa, pero son razones que generan que haya delincuencia en nuestro país. Ahora, hay varios tipos de delincuencia, ¿sí? Porque hemos dicho, delincuencia es cuando se comete delitos, ¿ya? Y delitos, hay varios tipos de delitos, como por ejemplo el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Por ejemplo, una persona que mata a otro, ¿qué cosa está cometiendo? Un delito por homicidio, porque mató a otra persona, le quitó la vida a otra persona. Por lo tanto, el que mata a otra persona tiene una pena privativa de la libertad, ¿no? De unos años, dependiendo de las características del homicidio, pues el juez va a darle pues 15 10 años de prisión, ¿no? Pero va a depender de las circunstancias y del caso, ¿no? Cada caso es distinto. Delitos contra la libertad es aquel, pues, que viola tu derecho a la libertad, te encierran contra tu voluntad, contra la dignidad humana, es la trata de personas, la explotación laboral, por ejemplo, ¿no? La prostitución, ¿no? Son delitos. Contra los derechos intelectuales, aquella persona que utiliza tu información como si fuese de esa persona y cuando no te hacen un reconocimiento a tu derecho a la propiedad intelectual, tú puedes también denunciar porque es un delito. No pueden aprovecharse o agarrarse tu producción científica o académica. Delitos tributarios, cuando de repente no pagas tus impuestos, son delitos tributarios. Delitos contra la tranquilidad pública, es aquellas personas que generan pues el terrorismo, con personas que se van a generar pues disturbios y quebrantan la paz pública. Contra el patrimonio, aquellos que roban, hurtan, estafan. Delitos ambientales, cuando contaminas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá las minerías informales, ilegales, ¿no? Delitos contra la seguridad vial, aquellas personas que manejan en excesiva velocidad, manejan ebrios, contra la familia, matrimonios ilegales, el adulterio, por ejemplo, contra la humanidad, los genocidios, pues, ¿no? Las torturas, ¿sí? La desaparición forzada. Y finalmente, los últimos delitos son contra la fe pública cuando presentas documentación falsa, contra el honor, calumnias, injurias, difamación, contra el patrimonio cultural cuando tú agarras bienes culturales que no te corresponden, eso le corresponde pues a una entidad del Estado, que es el Ministerio de Cultura, la encargada de ver esos bienes culturales, contra los poderes del Estado y el orden constitucional, la rebelión, la sedición, los motines y contra el Estado y la defensa nacional, que son atentados contra la seguridad nacional, traición a la patria, entre otros. Bueno, jóvenes, esos son ejemplos, ¿no? Ya lo principal se ha explicado, qué cosa es la corrupción, la discriminación, la delincuencia. Acá tenemos las claves, número 1, E de enano, 2, C de casa, 3, B de bueno y 4, A de avión. Esas serían las claves de cívica, chicos. Eso sería todo por hoy. Me despido de ustedes hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias con todos. Buenos días. Buen inicio de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Cuídense.